Les bendiga, Dios les bendiga, donde quiera que estén, donde quiera que anden, donde quiera que vayan, donde quiera que nos miren, hermanos. Es increíble, dejamos de recuerdo, lo estamos haciendo de recuerdo en YouTube, como Hope Community Matamoros, así se llama la página, y hay hasta 29 vistas, 30 vistas, yo no sé quién mira los videos, hermanos, pero no creo que 29 personas, nosotros ni somos 29, somos como 20. Entonces, alguien está viendo los mensajes, hermano. Así que Dios le bendiga a usted que nos mira a través de la página oficial ahí en YouTube. Y Dios les bendiga y que estos mensajes, que estas reflexiones sean de bendición para su vida donde quiera que nos mire, hermanos. Y en diferente uso horario que nos ve. Espero en Dios que en la madrugada alguien vea este mensaje y tome una decisión diferente a la que iba a tomar, hermanos. Es importante y la palabra siempre es viva y es eficaz y esta nunca vuelve vacía. Ve y cuéntaselo a todos, es el mensaje de hoy. Le digo, a veces cuando uno le dice a alguien, fíjate que te quería decir algo que vi en ti que no me gustó, y le dice, pues ahorita fíjate que no tengo tiempo, dice. Ahorita ando bien ocupado, pero pues ahí cuando tengamos una oportunidad, pues yo te aviso. Pero si le dices a alguien y le dices, fíjate que te quiero contar un chisme que me acabo de enterar y a que no te imaginas de quién. Amigo, déjame mira, estaba cocinando, dicen las hermanas, déjame, le apago a la estufa y aquí estoy, soy todo que él dice, soy todo oídos. Entonces comunicar algo, hermanos, a veces puede ser un poquito difícil y a través de los tiempos, a través de las enseñanzas, a través de la pedagogía, a través de la práctica de ella y a través de muchos métodos de enseñanza y de investigación, hermanos, hemos aprendido a transmitir los mensajes de diferentes maneras, como hoy lo es en la actualidad, los predicadores, las personas los hacen a través de diferentes plataformas. Es increíble lo que el TikTok está lleno, hermanos, de hermanos orando, de hermanos predicando, de hermanos haciendo oración, de hermanos orando, de iglesias haciendo TikTok, las escuelitas bíblicas hacen su TikTok. Nosotros, hermanos, las girls de la iglesia también hicieron un TikTok la semana pasada. Hermanos, es increíble cómo por diferentes lugares uno puede transmitir un mensaje, ya bien sea positivo, sea negativo, y también, hermanos, cómo en nuestra nueva era que nosotros vivimos, cómo se han hecho populares lo que se conoce como la fake news, ¿verdad? Que son las falsas noticias, hermanos, a través de diferentes plataformas. Hermanos, a mí me da cosita cuando alguien comparte algo que es una falsa noticia y lo comparte como si fuera una verdad. E incluso los nuevos videos hechos con IA, ¿verdad? Que es inteligencia artificial, que son falsos, pero alguien de su imaginación lo creó a través de la inteligencia artificial y a veces las personas creen que es verdad. Hermanos y las hermanas, mis tías las comparten ahí, hermanos, porque piensan que es verdad y bueno, Dios bendiga. Pero a veces es mentira, hermanos. Entonces, siempre uno tiene que ver si la información es verdadera. Dios quería específicamente en Deuteronomio capítulo 6, Dios quería que este mandamiento se viralizara. Era el mandamiento de Dios a través de su pueblo de Israel, hermanos, y Dios lo que en este capítulo el Señor quería era que su pueblo contara las historias a sus nuevas generaciones o hacia sus demás generaciones, que ellos lo viralizaran, que ellos hicieran un video y lo compartieran ahí entre el pueblo de Israel y compartieran el mensaje y que alguien contara la historia y esa historia se fuera contando y que el papá lo contara y que el hijo lo contara y que el nieto lo contara y que hubiera otra generación y que otra familia lo contara. Y Dios quería que se compartieran sus verdades y toda la historia que el pueblo de Israel había vivido cuando el pueblo inició su vía crucis en el desierto, hermanos, cuando el pueblo de Israel fue llamado a esta experiencia de la nueva tierra prometida. La gente batalló para recibir ese mensaje, entonces la gente batalló, pero Dios quería que el pueblo, dice, los mandamientos y estatutos y decretos de Jehová nuestro Dios, que Dios mandó que se enseñe para que lo pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros, la cual pasan ustedes para tomarla,
para que teman a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tus hijos y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, porque para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Dios quería que este mensaje fuera viral, hermanos. Dios quería que este mensaje fuera viral. Y el mandamiento era que cada quien tenía que contar la historia de Dios. Así como nosotros, hermanos, hemos viralizado el evangelio a través de generaciones, desde ya más de 2000 años, y antes y después de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, el mensaje del evangelio se ha viralizado por muchos lugares, hermanos. El mensaje específico era que debían reconocer que tenían que contar lo que Dios había hecho, y ese es algo que nosotros también tenemos que hacer. Hermanos, tenemos que conocer las maneras de cómo lo iban a hacer, cómo lo iban a viralizar. Les digo, hoy nosotros viralizamos a través de videos, a través de historias en nuestras redes sociales, a través de un compañero, y las redes sociales pues son una herramienta. En Jueces capítulo 2 y en el versículo 10 dice la escritura, también toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que conocía al Señor, que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Pues resulta que el pueblo de Israel no lo pudo hacer, hermanos. No pudo hacer viral el mensaje que Dios tenía para ellos. Ellos tenían que hacer virales, tenían que contar y tenían que contar y tenían que contar. Y resulta que no pudieron con la encomienda, porque en el libro de los jueces, en el capítulo 2, dice que resulta que hubo una generación que no conocía a Dios, y habla cosas el libro de los jueces de ellos, y dice la escritura tajante y específicamente, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y eso desagradó a Dios. O sea, hubo una generación que no conocía quién era Jehová, hubo una generación que no conocía quién era Dios. Y hoy yo quiero compartir este mensaje, hermanos, que Dios ha puesto en mi corazón, que es, ve y cuéntaselo a todos, porque resulta que en varias ocasiones Jesucristo hizo obras, y los que fueron beneficiados a través de un milagro, a través de la obra de Cristo en este mundo, fueron y lo contaron. Cuando Jesucristo resucitó, las mujeres que fueron a ver al día siguiente por la madrugada, fueron y empezaron a contar que Cristo ya no estaba, y el mensaje de que Cristo ya no estaba y que había resucitado se hizo viral hasta el día de hoy. Todavía lo conocemos, y de todos los que estamos aquí, nosotros sabemos la historia contada de nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra. Hermanos, le diría yo en esta tarde, levánteme la mano, a quién se aprendió un cuento porque se lo contó su papá de pequeño. Y nosotros no sabemos cuentos que nosotros nos contaron, ¿verdad? Nosotros nos contaron algún cuento. Mi papá me contó algún cuento una vez, y también me contó alguna historia que él ya vivió, como la de aquel tigre, que mi papá se enfrentó con ese tigre allá en una montaña en Tabasco, allá en una selva, hermanos, hace muchos años atrás. Hermanos, son historias que yo le voy a decir a mis hijos, que Dios me va a dar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Que usted le va a contar a su hijo cómo empezó el pastor Lázaro Velázquez en aquellos años del 2025, 26, cómo empezó esta iglesia, y usted va a decir, y ahora tenemos, hijo, la bendición de trabajar para Dios, porque se nos ocurrió la gran idea de venir a servir a Hope Community Matamoros. Son historias que van a pasar de generación en generación, porque este es el año que yo digo que estamos haciendo historia en este lugar. Estamos haciendo historia, hermanos, en este lugar, y Dios quería que esa historia fuera contada, que la historia del evangelio y que la historia de las cosas que Dios hace en nosotros sean contadas, y que nunca nos cansemos de contarlas. Pero hay maneras que las vamos a contar, y una de las maneras es a través de los requisitos de los mandamientos que Dios ha establecido. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Dios le enseña al pueblo de Israel que no es que tenemos que contar tantas historias de tantos dioses, como la semana pasada que hablábamos de Jonás, que está en el mensaje anterior, que dice que mientras Jonás
La barca estaba siendo sacudida por la tormenta. Los marineros de Jonás, dice, cada uno se encomendó a su Dios, hasta que Jonás dijo, sirvo al único Dios verdadero, soy hebreo y sirvo al Dios viviente. O sea, que entendemos que solamente hay un solo Dios y que por eso no nos vamos a pelear y que tanto nosotros, hermanos, el día de ayer, hermanos, tuvimos una reunión por ahí y entre esa reunión llegó una persona, no sé, por azares de Dios, por una diosidencia, no por una coincidencia, pero llegó una persona que es de la religión mormona, se sentó con nosotros y él dijo abiertamente, yo soy de la iglesia de los santos, de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos tiempos, hermanos. Y yo, no, pues bienvenido, hermano, Dios le bendiga. Pero, hermano, siempre el celo por Dios está ahí, siempre el celo por Dios está ahí. Y hubo uno de entre nosotros que en realidad empezó a sacar textos bíblicos y en ese momento entendimos el deseo de querer ganar a una alma que para nosotros a lo mejor está torcida y no está en una religión, pero a lo mejor si también se hubiera sentado un hermano que vino, que hizo milagros, que libertó, pero no solamente que lo hizo, sino que lo sigue haciendo. Jesucristo sigue haciendo señales y prodigios en aquel que está dispuesto a creerle en su corazón, hermano. Él vive, hermanos. Entonces, ¿cómo lo vamos a contar? Dice, hay unos requisitos para contarlo, hermanos. Hay unos requisitos para contarlo. Dice, hay que contar los mandamientos. Y dice el inciso, y dice el versículo 4. Y dice el versículo 5. Oye Israel, Jehová tu Dios es uno y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Tenemos que amar el evangelio, hermanos. Para poder contarlo, tenemos que amarlo, porque todos aquellos que sienten el amor por su obra, todos aquellos que sienten el amor por este santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo hacen y lo cuentan. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Cuando la escritura habla de corazón, habla de entrañas. Era una manera que Dios hablaba, de la teología se le llama antropomorfismo. Dios habla de partes humanas como si fuera para que nosotros podamos entender el mensaje que Dios quiere hacer. Y el corazón se creía que de ahí venían los pensamientos. Por eso dice la escritura, de las intenciones del corazón, de esa habla la boca, porque se creía que el corazón era el alma. Por eso el escritor dice, vas a amar a tu Dios para poder tú contar la verdad de Dios y para poder pasarla a tus hijos y a tus generaciones. Primero tienes que amar a Dios y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Había un narrador de fútbol aquí en México que fue muy famoso, aparte de los de la actualidad, pero ese narrador tenía una voz peculiar y decía, aficionados que viven la intensidad del fútbol, o sea, aficionados que viven la intensidad, amar a Dios y sentir un sentimiento por Dios. Dice la escritura que hay que hacerlo con el corazón, con el alma y con la fuerza. Por eso, hermano, esa es la razón de la que salimos de nuestra casa. Esa es la razón por la que llegamos a cargar sillas. Esa es la razón por la que alguien agarra y empieza una construcción. Porque amar a Dios implica sentimientos, implica el corazón, implica que nos rendimos al Señor, implica que le damos nuestra alma y que cuando nosotros amamos a Dios, nuestra alma no está tranquila. Cuando estamos en la casa y hay gente que dice, ya quisiera que fuera el domingo para ir otra vez a la casa del Señor, para escuchar el mensaje de su palabra. Es una alma que está amando a Dios. Pero una alma que dice, ay, ya es otra vez domingo y hay que ir otra vez a la iglesia, es una alma evidentemente que está muerta. Pero la alma que dice, ya quisiera ir otra vez a la casa de Dios, es una alma que ama. Y es una alma que está cumpliendo el requisito de contar y decir. Entonces, el requisito para contarlo es que tenemos que amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Implica amar a Dios, implica
esfuerzo físico. Admiro bastante a los hermanos, admiro bastante a los misioneros que están en diferentes partes del país, caminando, hermanos, kilómetros a pie. Me contaba el hermano Hansel el hermano de Canadá. Él dice que una ocasión unos hermanos, él estaba en un viaje misionero, él es pastor misionero de la iglesia Rod Kennedy en Canadá, y el hermano me contó que dice que una ocasión se terminó el servicio y él estaba en la India, en un lugar muy hostil de la India, y el hermano Hansel dice que él estaba allí y que los hermanos le dijeron: ¿qué quiere de comer, hermano, para que se lo preparemos? Y él dice que él se le ocurre decir, porque tenía muchos días que estaba en la India, y él dice: quiero pollo frito. Y él dice: fue el pollo que me he arrepentido de toda mi vida de pedirlo, porque dice, el pollo lo pedí como a las 6 de la tarde y el pollo me lo comí como a las 10 de la noche, porque los hermanos, cuando yo pedí pollo, no había pollo, y me lo fueron a buscar como no sé qué tan lejos del lugar. Fueron, agarraron el pollo, desvivieron el pollo, regresaron con el pollo, fritaron el pollo, y como a las 10 de la noche comí ese pollo. Dice el hermano: no podía yo creer, porque yo no sabía, si me hubieran dicho que iban a tardar todo eso había que hacer para yo comerme un pollo, yo no hubiese hecho ese pedido de pollo. Pero el asunto es que admiro a los hermanos que dan todo su esfuerzo, todo su empeño por servir en la obra de Dios, hermanos, trabajar para Dios, y para que nosotros podamos hacer una historia para contarle a nuestras generaciones, implicará esfuerzo de todas nuestras partes, tanto esfuerzo emocional, espiritual como físico. Entonces dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Para que la palabra de Dios permanezca en nuestro corazón, lo tenemos que amar, hermanos. Es increíble cómo cada día y cómo cada semana, hermanos, cómo cada semana, y aunque yo no predique, Dios me da una palabra para mi vida. Dios me da una palabra para mí. Y yo digo, si nosotros nos esforzamos por Dios, y si todos tenemos el mismo pensamiento de vivir una palabra cada semana, una palabra cada día de parte de nuestro Dios, si nosotros amamos a Dios, si nosotros amamos a su obra, entonces Dios permitirá que su palabra esté siempre por nuestro corazón. Otra manera, hermanos, de contar las historias de Dios, hermanos, otra manera de ser bendecido de generación en generación, hermanos, es a través de la constancia. A través de la constancia. Siempre dije a mis compañeros de instituto bíblico, cuando me tocó ir al seminario, y yo les decía, y ellos decían: nos vamos a reunir. Y si me están escuchando, o si alguna vez escuchan esto, mis compañeros, ellos prometían y jurábamos que nos íbamos a reunir una vez al mes y no seríamos como otras generaciones. Hermano, han pasado más de 15 años y no nos hemos reunido ni una sola vez. Porque, hermano, ser constante en algo es sumamente difícil. Es sumamente difícil levantarte todos los días, agarrar a tu esposita hermosa y decirle: amor, vamos a orar. Vamos a orar. Hoy toca oración. Hoy es lunes de oración, no de la iglesia, oración de nosotros. Es difícil. Es difícil. Si alguien me escucha, nunca has agarrado a tus hijos y nunca les has dicho: hijos, hoy los quiero bendecir porque soy su papá y cometo errores, pero hoy quiero hacer una oración por ustedes. Entonces, para yo transmitir mi fe, mi amor, mi pasión por Dios, por su iglesia, por mi creencia, por mi religión, por lo que nosotros creamos, hermanos, para transmitirlos a nuestras generaciones, esto debe de ser constante. Y entonces dice la Escritura, debe de ser constante, dice, y le repetirás a tus hijos. Debe de ser repetitivo. La constancia para ser bendecido por Dios a través de generación en generación, tenemos que repetirla siempre. La práctica espiritual es importante. Y entonces dice, lo van a repetir y lo van a hacer por diferentes lugares.
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. O sea que lo tenían que hacer un día sí y el otro también. Y al acostarte y cuando te levantes. Cuando, hermanos, el requisito para compartir, el requisito para ir y contárselo a todos es que debemos de ser constantes en lo que queremos hacer para Dios. Admiro bastante a los hermanos que tienen la capacidad de ir a hacer una reunión y contarle su testimonio a otras personas de lo que Dios ha hecho por ustedes. Cuando yo voy, me invitan a predicar a otro lugar, ¿qué creen que voy a hacer? Voy como Jonás, no hablo tantas cosas, solamente les digo que antes era un perdido, pero que hoy estoy encontrado y que he sido salvo a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el trabajo y lo tenemos que hacer constantemente, y cada domingo, cada 8 días, me paro en este pedacito de tablas de tarimas que nosotros hicimos y les digo a ustedes que todo lo que crean lo pueden hacer en el nombre de Dios, y que Jesucristo tiene poder y que no hay nada imposible que Él no pueda hacer. Lo que nosotros le creamos a Dios con todo nuestro corazón, Dios lo va a hacer. ¿Por qué lo hago? Porque, hermanos, porque tengo que ser repetitivo en el asunto de la palabra de Dios, y yo quiero que cada corazón arda por la obra de Cristo. Quiero que deseo con todo mi corazón, y el deseo de Dios no es que yo quiera meramente como hombre, pero hermanos, pero el deseo de Dios del pueblo de Israel era que cada día se levantaran creyendo en la palabra de Él. Cada día tenemos la obligación de levantarnos y creer en su palabra. No en estos pedazos de blog que no hemos terminado, hermano. No en este pedazo de techo. No. Que creamos en la palabra de Dios. Que creamos en su palabra y que nuestro corazón arda de amor por su palabra, por su presencia, por una relación. Que nuestro corazón arda por amor para otros y que otros sean bendecidos como usted y como yo lo estamos haciendo. Y el requisito para que otros sientan lo mismo es que tenemos que ser repetitivos, tenemos que invitar, tenemos que instar, tenemos que compartir, tenemos que ser insistentes en lo que nosotros queremos. Nosotros somos la gota de agua en la roca, que con los años y con el tiempo haremos marca y hueco, hermano. Nosotros, si somos constantes en lo que nosotros queremos, entonces creceremos y entonces transmitiremos todas las bendiciones que Dios va a pasar por cada uno de nosotros. Entonces tenían que hacerlo un día sí y el otro también. Tenemos que orar hoy sí y mañana también. Tenemos que orar mañana, pero tenemos que orar hoy. Tenemos que orar ayer, pero tenemos que orar mañana. Así es, debe de ser constante. Era difícil para el pueblo de Israel porque le digo, hermano, no lo pudieron hacer. Dice Jueces 2:10, y hubo una generación que no conoció quién era Jehová. Le decían, ¿y quién es Dios? ¿Y de dónde saca eso, hermano? Pues de la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? Pues la Biblia es la palabra de Dios. Es su poder, es su palabra profética más segura. De allí lo sacaban. Pero hubo una generación que no lo pudo contar. Entonces, lo tenemos que hacer hoy sí y mañana también. Pero lo tenemos que hacer con nosotros. Lo tengo que hacer yo y lo tengo que hacer también con los nuestros. Entonces dice la Escritura, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, estarán siempre presentes. ¿A poco usted se va y no se lleva su corazón? Dice, ya me levanté. Aquí espérame, corazón. Me voy. Bueno, a menos que si le diga a su esposa corazón o a su esposo y ahí lo deja. Que no lo debe de dejar, debe de estar siempre. ¿Verdad? Entonces no. Entonces por eso debe estar siempre en el corazón. Es como le digo, debe estar siempre, ni modo que se quita una parte, un miembro de su cuerpo y lo deja y no lo lleva. Pero eso es lo que el Señor quería decir. El Señor profundizaba con el pueblo para que el pueblo recibiera este mensaje y de verdad que la palabra no se apartara de ellos. Hermano, cómprese una Biblia. Gaste en el watch,
gasten el último smartphone, sí, pero también gasten la palabra de Dios. Ahí a la pasada, hermano. Hace rato estaba viendo que ya se partió. Y ahí tengo otra nueva. Dije, ya es tiempo de sacar la nueva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debe de ser permanente. La palabra de Dios debe de ser permanente y presente, siempre presente en nuestra vida. Dios tenía un plan para su pueblo. Y le dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Mire, hermano, vaya conmigo al capítulo 10, al versículo 11. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Hermanos, qué bonito. Hace muchos años fui a orar en una casa y se lo he contado a alguien, yo creo de aquí la historia. Fui a orar a una casa de la familia Martínez. Y esa familia Martínez me invitó a orar a su casa porque ellos decían que estaban pasando cosas extranormales en su casa. Que se movían cosas, se oían ruidos, etcétera. Fuimos a orar, ungimos la casa, oramos por la casa y ya, pues ya no volvió a pasar nada. Así he ido a orar por varios hogares. Y eran una familia de la congregación. Y una de las cosas que me llamó bastante la atención hasta el día de hoy, y todavía lo recuerdo, letritas rojas con azules y un cuadrito muy bonito. Ahí donde decían que pasaban cosas, había un letrero en su pared. Y ese letrero decía, Dios está tan cerca que de rodillas lo podemos alcanzar. Cuando la Biblia dice, cuando la Escritura dice, hermanos, cuando la Escritura dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán. ¿Cómo las voy a atar a mi mano? Pues trayendo mi Biblia. ¿Así? Vienes con la palabra de Dios. Dicen los hermanos, esa es tu arma, tu espada, no la puedes dejar. Eres un guerrero de Dios, eres una guerrera. Y el guerrero trae su espada donde quiera que va. Entonces dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Compre un texto bíblico bien bonito, hermanos, en la librería cristiana o mándese a hacer uno con un carpintero, hermanos, y póngalo. No me contraten a mí porque estoy bien ocupado. Mándenlo y pongan un texto en su casa. Pongan un texto en su casa. Hace mucho tenía un negocito y compré uno y que decía, Dios bendice mi negocio. ¿Por qué? Porque dice, y las atarás y las pondrás en los frontales de tu casa. ¿Cómo vivimos en la palabra? ¿Cómo ponemos la palabra? No como un amuleto, sino como que vivimos en la palabra de Dios. Como que vivimos creyendo en su palabra. Miren, hermanos, el resultado de contarlo, o sea, Dios tenía un importante mensaje para el pueblo. Y era que lo contaran por una razón. Miren, hermanos, capítulo 6, versículos 10. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que prometió a tus padres, Dios le está hablando a una generación que se estaba perdiendo a través del paso del tiempo, hermanos. Se estaba perdiendo en la rutina, en esa rutina que nosotros hacemos cada día y que cada vez que nos levantamos, en esa rutina que vamos corriendo, en esa decepción y en esa tristeza que vamos a ese trabajo que nosotros mismos le pedimos a Dios y que Dios nos los dio y que ahora ya no queremos ir. Eso es perderte a través del tiempo. Orando y yéndote enojado. El soltero se va enojado porque está soltero y el casado se va enojado con su esposa porque está casado. Eso es perderse en el destino de esta vida y de este mundo, hermanos. Y el pueblo de Israel se estaba perdiendo. Mire, dice, había pasado la generación de Abraham, la de Isaac y la de Jacob. Y le dice, que te darían ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Hay bendiciones que nosotros no las vamos a hacer, hermanos, pero que nos pertenecen, porque si nosotros creemos en su palabra, hermanos,
Yo van 2, 3 parejas de aquí que les he dicho, preocúpense por una casa, pero confíen en Dios, que si Dios quiere, Dios se las va a regalar. Una casa que tú no pagaste por ella, pero Dios nos puede bendecir de esa manera. Dios puede abrir puertas que nosotros no imaginamos. Si nosotros contamos, si nosotros creemos, si nosotros amamos, si nosotros compartimos, si nosotros cumplimos con el requisito, dice Dios, te voy a dar una tierra que tú no edificaste, que tú no conociste. Y si Dios te quiere bendecir, ¿quién soy yo para decir que no? Dice, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Y luego de que Jehová te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, dice, y luego que comas y te sacies, cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios. Hermanos, todos hemos sido bendecidos por Dios. Hermanos, ustedes llegan aquí y no vienen en transporte colectivo, vienen en sus propios autos. Hermanos, y ustedes se van de aquí, y si el refrigerio no les gusta, van y compran tacos. Hermanos, esa es una bendición. Hermanos, nosotros nos vamos de aquí y decimos cómo tuvimos calor en Job, porque todavía está en construcción, pero llega a su casa, agarra un control remoto y prende su aire acondicionado, se baña y le da gracias a Dios. Y usted es una persona bendecida, usted está haciendo cosas que usted no inventó, pero que usted las está disfrutando. Ve y cuéntenle a sus hijos, dice la palabra, le dijo al pueblo de Israel, vayan y cuenten cómo tenían calor en el desierto, pero Jehová tu Dios les hacía una nube para que estuvieran frescos. Vayan y cuenten a las nuevas generaciones que quieren zapatos de marca, como en el desierto el pueblo de Israel, dice la Escritura, que sus zapatos y sus ropas no se gastaban. Eso es lo que tenemos que hacer. Ve y cuéntale a la gente que Dios te sanó de una enfermedad terminal. Ve y cuéntale a la gente que eras borracho, que te quedabas tirado, pero que Dios tuvo misericordia de ti. Ve y cuéntale a la gente que habían días que no tenías para cenar, pero que hoy llegas, cenas y comes en restaurante, porque Jehová, tu Dios, ha sido fiel. Cuéntale a las nuevas generaciones cómo ibas caminando para tu escuela. Y hoy los chiquillos, hermanos, quieren carro. Cuéntaselos. Cuéntale a tus hijos cómo Dios ha sido bueno contigo. Cuéntale a tus hijos cómo rentabas de ciudad en ciudad, de colonia en colonia, y hoy tienes casas y tienes propiedades porque Jehová tu Dios te ha bendecido. Ve, vamos a hacer el chisme santo y cuéntale cómo Dios es fiel. Cuéntale a las mujeres que no pueden tener hijos como tú lo anhelabas y Dios te lo concedió. Cuéntalo cómo Dios te bendijo. Cuenta cómo Dios te ha bendecido. Cuenta cómo no tenías un empleo y ahora tienes un empleo. Cuenta que no tenías, pero hoy tienes. Cuéntale a Dios. Ve, sal corriendo y al que te encuentres, cuéntaselo. Ve y cuéntaselo. Cuéntale a Dios. Cuéntale a la gente cómo sufrías y dile cómo Dios ha quitado el sufrimiento y el dolor de tu corazón. Cuéntale a tus compañeros, cuéntale a tus amigos, publícalo, cuéntalo cómo te sentías solo, pero cómo te sientes en compañía del Espíritu Santo de Dios. Cuéntalo cómo te podrías en un cuarto en depresión, pero cómo llegó su luz admirable y te sacó de las tinieblas a la luz. Cuéntalo, es tiempo de contar, no tienes que saber, solamente tienes que obedecer y contar lo que Dios ha hecho contigo, hermano. Tenemos que contar. Tenemos que contar, vamos a ponernos de pie, hermanos.